Saludos compañeros de la materia de macroeconomía 3. Estamos en una nueva sesión en la cual se va a estudiar la restricción presupuestaria intertemporal correspondiente a varios periodos de tiempo y la correspondiente demanda de crédito. Eh, lo que se pretende abordar son las decisiones de precisamente ahorro y desahorro, es decir, cuánto prestar o cuánto pedir prestado. Eh, Esta conducta en los agentes económicos tiene la finalidad de suavizar el consumo, en el sentido de que existe fluctuaciones en el ingreso periodo a periodo, de tal forma que los agentes económicos van a desear suavizar su consumo. Es decir, que a pesar de que algunos periodos de tiempo haya bajas en el ingreso y en otros haya subidas en el ingreso, los agentes económicos van a desear tener un patrón de consumo estable, de tal forma que la forma en la que se van a proteger de estas fluctuaciones es mediante el mercado de crédito. Cuando hay exceso de ingreso, se ahorra y cuando hay bajo ingreso, se desahorra. De tal forma que la tasa de interés, ERE, será la variable clave que afectará a las decisiones de consumo de los agentes y consecuentemente también afectará a sus decisiones de trabajo. Para desarrollar estas ideas se va a suponer que las tenencias de dinero son constantes. Quiere decir que la cantidad de dinero no va a cambiar periodo a periodo, de tal forma que se va a concentrar el estudio en las decisiones correspondientes al mercado de crédito. De tal forma que, como se había mencionado previamente en otras sesiones, el mercado de crédito surge a través del intercambio de bonos. Entonces, el ahorro o desahorro de los agentes económicos se va a dar en forma de bonos. Para esto, se va a plantear, en primer lugar, dos periodos. Y en esos dos periodos se va a establecer en cada uno de ellos una restricción presupuestaria. Cabe hacer mención que no es el modelo de dos periodos que vimos en la sesión previa, que cumplía algunos supuestos. En este caso vamos a cumplir algunos otros supuestos, los que los vamos a ir detallando a continuación. Bueno, como podemos ver, ya tenemos las restricciones de presupuesto para dos periodos. En estas restricciones de presupuesto se puede apreciar que, a diferencia del ejercicio de dos periodos, se tiene que los agentes económicos nacen con una dotación de bonos, el cual es expresado mediante B0. Por lo tanto, en el periodo 1 tienen sus ingresos, tienen el rendimiento de los bonos que poseen, con los que nacieron, los cuales los destinan a consumo y a ahorrar o desahorrar en forma de bonos. Cabe notar que se tiene el nivel de precios P que multiplica a el ingreso, de tal forma que se tiene el ingreso nominal. Y de la misma forma, P que multiplica a C1 correspondería al gasto en consumo nominal. A continuación, en el siguiente periodo, se tiene el ingreso correspondiente del segundo periodo más los rendimientos del ahorro del primer periodo. Cabe recordar que en el primer periodo se ahorró B1, ya se tiene en el segundo periodo sus correspondientes rendimientos, los cuales se destinan a el consumo del segundo periodo y el ahorro en bonos del segundo periodo. Nuevamente notamos una diferencia con respecto al anterior modelo en el sentido de que no había ahorro en el segundo periodo, pues no había tercer periodo. Aquí vamos a dejar que exista ahorro en el segundo periodo. Para poder expresar estas dos restricciones de presupuesto en una sola restricción, de tal forma que podamos tener una restricción de presupuesto intertemporal para varios periodos,
lo que se hace es algunas operaciones con estas restricciones. En primer lugar, se va a despejar B1, es decir, los bonos del primer periodo de la restricción del segundo periodo, es decir, esta B1. Como notamos, PC2 más B2 está en el lugar correcto, PY2 pasa a restar, efectivamente lo tenemos aquí, menos PY2, y como 1 más R está multiplicando, pasa a dividir a PC2, efectivamente a B2 lo pasa a dividir, y a PY2, que pasó con signo negativo, pasa a dividir, y ya tenemos despejado B1 de la segunda restricción. A continuación, lo que se hace es sustituir este resultado en la primera restricción. Una vez que se sustituye en la primera restricción, lo que se hace es reordenar. Es decir, que en esta expresión, en vez de escribir B1, vamos a reemplazar este valor que se ha encontrado de la segunda restricción, de tal forma que va a quedar PC1, PC1 efectivamente en vez de B1 va a quedar PC2 1 más R, PC2 1 más R, B2 1 más R, B2 1 más R. ¿Qué pasó con PY2 1 más R? Debería estar aquí con signo negativo, pero lo pasamos con signo positivo adelante. De tal forma que nos va a quedar PY1 más lo que teníamos aquí con signo negativo, PY2 1 más R, PY2 1 más R, más B0 1 más R. Ya es hecho el correspondiente reemplazo y podemos tener que la restricción de presupuesto de ambos periodos se ha expresado en una sola restricción de presupuesto, la cual nos estaría mostrando que es una restricción de presupuesto intertemporal. Cabe hacer notar que aquí tenemos precisamente las fuentes y los usos. Se tiene el ingreso del primer periodo más, vamos a interpretar a 1 más R como el factor de descuento. Quiere decir que tendremos el ingreso del primer periodo más el valor actual del ingreso del segundo periodo, más el rendimiento de los bonos con los que se nació, es decir, la dotación inicial de bonos que se van a utilizar para el consumo en el primer periodo, el valor actual del consumo en el segundo periodo y el valor actual del ahorro en el segundo periodo, el ahorro en bonos. De tal forma que lo relevante de esta restricción de presupuesto intertemporal es que está expresada en términos de valor actual, dado por el factor de descuento 1 más la tasa de interés. Lo que se va a hacer a continuación es dividir toda la restricción de presupuesto entre P, de tal forma que podamos obtener la restricción de presupuesto intertemporal en términos reales. Se hace lo que se mencionó y además se lleva todo el consumo al lado izquierdo y todo lo demás al lado derecho. Una vez que se ha dividido entre P, se despeja C1 y C2 al lado izquierdo y todo lo demás se lo lleva al lado derecho, dando a entender que el consumo en el primer periodo más el valor actual del consumo en el segundo periodo se debe a el ingreso del primer periodo, el valor actual del ingreso en el segundo periodo y el correspondiente valor actual de los ahorros que se dan en el periodo cero, es decir, la dotación inicial de bonos y menos lo que se gasta en ahorro en el segundo periodo. Cabe notar que está en valor actual y todo está en términos reales. Si hacemos que todo en el lado derecho sea constante, bien lo podemos reducir a una constante que le podemos denominar X. Dado que toda la parte derecha va a ser constante, la denominamos X y nos quedará precisamente la decisión entre consumir en el primer periodo y consumir en el segundo periodo. Y eso estará dado precisamente por una recta de presupuesto, por una línea de presupuesto que nos va a mostrar las posibilidades de consumo con respecto al periodo 1 y al periodo 2. Cabe hacer mención que en el periodo 1, si se gasta todo el ingreso X en el periodo 1, se puede consumir X. Y si se gasta
todo el ingreso X en el periodo 2, se puede consumir X1 más R, X que multiplica el factor de descuento. De tal forma que tenemos algo análogo a lo que se veía en los cursos de microeconomía, una restricción de presupuesto, que lo que está mostrando no es más que hasta dónde tiene el ingreso este agente para poder decidir entre consumir en el primer periodo y en el segundo periodo. Que a veces notar que todo lo que está abajo de la línea de presupuesto es viable y todo lo que está encima de la línea de presupuesto es no alcanzable, está fuera del presupuesto. Como los agentes económicos que se veían en microeconomía eran racionales, deberán optimizar su decisión y una decisión óptima implicará que se deberá tomar una decisión que siempre esté justo eh, en la línea de presupuesto. A continuación, lo que se muestra es que existen preferencias y las preferencias vienen dadas por las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia estarán mostrando cuáles son las preferencias con respecto a consumir en el primer periodo o consumir en el segundo periodo. Y si juntamos las preferencias con respecto a consumir en el primer periodo y el segundo periodo, es decir, las curvas de indiferencia, y juntamos la línea de presupuesto, que nos va a mostrar hasta dónde llegan los recursos, se puede obtener una elección óptima de consumo para ambos periodos, en la que justamente la línea de presupuesto es tangente a la curva de indiferencia más elevada posible. En este caso se logra en el punto en el que C1 estrella y C2 es estrella, justamente la línea de presupuesto es tangente a la curva de indiferencia U2. De esta forma se dará un nivel de consumo óptimo y se tendrán las decisiones óptimas para consumir en el primer periodo y consumir en el segundo periodo. Este caso es muy análogo a lo que se hacía en microeconomía. Lo que se está extrapolando es esto para las decisiones de consumo en dos periodos. Cabe hacer notar que estas preferencias y esta elección se está dando con los esfuerzos laborales, es decir, la cantidad de trabajo en el primer periodo y la cantidad de trabajo en el segundo periodo dados. Quiere decir que no nos vamos a preocupar por el esfuerzo laboral. Eso ya viene dado, por lo tanto el ingreso va a ser exógeno. Ahora una pregunta. ¿Qué puede cambiar las elecciones con respecto a consumir en el primer periodo o consumir en el segundo periodo? Es decir, si consumimos más en el primer periodo, evidentemente vamos a consumir menos en el segundo periodo. Pero ¿qué puede hacer cambiar de decisión a los agentes económicos de intercambiar consumo actual con consumo futuro o consumo futuro por consumo actual? ¿Qué nos hace consumir más hoy en día que en el futuro o qué nos hace consumir menos hoy en día, es decir, ahorrar más hoy para consumir más en el futuro? Para esto se tiene dos efectos, el efecto riqueza y el efecto sustitución. El efecto riqueza o efecto ingreso, lo que nos va a mostrar son cambios en el ingreso, quiere decir cambios en la constante X de la restricción de presupuesto intertemporal, donde hay más ingresos de tal forma que la línea de presupuesto se desplaza hacia afuera, haciendo que se pueda optar por curvas de indiferencia más elevadas. Al optar por curvas de indiferencia más elevadas, se puede al mismo tiempo, ya sea consumir más en el primer periodo y consumir más en el segundo periodo. De tal forma que si se está ante bienes superiores, recordemos que los bienes superiores son aquellos en los que cuando aumenta el ingreso también aumenta su consumo. Si cuando aumente el ingreso, es decir, la línea de presupuesto se desplace hacia afuera, desearemos consumir más el día de hoy y más el día de mañana. En otras palabras, cuando hay un aumento intertemporal del ingreso, quiere decir un aumento no solamente del ingreso actual, sino del ingreso futuro, se tiene planificado que los agentes van a responder consumiendo más, tanto hoy como en periodos
posteriores. Y eso precisamente es lo que se denomina como el efecto ingreso o el efecto riqueza. A aumentos de el ingreso, el consumo es mayor en diferentes periodos de tiempo. Cabe hacer notar que los aumentos del ingreso deben ser en todos los periodos, porque estamos considerando el ingreso del periodo 1 y el valor actual del periodo 2. En general, si los ingresos aumentan, se consume más en todos los periodos. Contrastemos ahora esto con respecto al efecto sustitución. El efecto sustitución nos va a mostrar que dado un ingreso, es decir, dada una restricción de presupuesto, es decir, la misma restricción de presupuesto no va a cambiar X, va a haber algo que va a hacer cambiar las decisiones con respecto a consumir hoy o consumir mañana. Y esas decisiones van a ser dadas por la tasa de interés. La tasa de interés va a ser el factor que me va a hacer ahorrar más hoy, de tal forma que consumo menos hoy y pueda consumir más el día de mañana o en los periodos futuros. Pero ¿qué debe pasar con la tasa de interés para que se pueda ahorrar más? Cuando la tasa de interés es mayor, el costo de oportunidad del consumo se hace mayor. En el sentido de que cuando la tasa de interés sube, el ahorro rinde más. Se tiene mayores rendimientos del ahorro. De tal forma que si yo ahorro hoy, voy a tener un consumo mayor en el futuro. De esa forma, cuando la tasa de interés sube, el costo de oportunidad de consumir hoy aumenta, en el sentido de que sacrificar el consumo del futuro se hace costoso. Cuando sube la tasa de interés, es muy atractivo ahorrar por los elevados rendimientos. Entonces, cuando sube la tasa de interés, los agentes económicos desearán consumir menos, como vemos en la gráfica. El nivel de consumo baja de C1 estrella a C1 estrella apóstrofe, y debido a este aumento de la tasa de interés se tiene más rendimiento y por lo tanto se puede consumir más en el periodo 2, de tal forma que se pasa de un consumo de C2 estrella hacia C2 estrella apóstrofe. Lo que ha pasado en este caso es que la línea de presupuesto, porque ha habido cambios en las preferencias con respecto a consumo del primer periodo y el segundo periodo, ha rotado sobre su propio eje. Recordando las clases de microeconomía, la rotación se hace exactamente sobre el punto de equilibrio original. Se tiene la restricción de presupuesto y esta rota sobre el eje del equilibrio original y se traslada hacia la nueva línea de presupuesto que viene dada por la línea punteada, y en este caso se puede optar, siguiendo el criterio de optimización, por una curva de indiferencia más elevada, la cual me mostrará niveles diferentes de consumo en el primer periodo y consumo en el segundo periodo. Y estos niveles diferentes van a hacer que el consumo en el primer periodo sea menor y el consumo en el segundo periodo sea mayor. Y se tiene el efecto sustitución de la línea de presupuesto intertemporal. Básicamente lo que tenemos es microeconomía, solamente que la estamos expresando no para dos bienes, no para el bien X ni para el bien Y, sino la estamos expresando para el consumo en el primer periodo y el consumo en el segundo periodo. Dado esto, ya nos podemos dar perfectamente cuenta que el ingreso afecta al consumo. Mayor ingreso, más consumo. Y la tasa de interés también afecta al consumo. Si la tasa de interés es elevada, el consumo actual disminuye y el consumo futuro aumenta. Si la tasa de interés, por el contrario, baja, se tendrá que el consumo actual será más barato en términos del consumo futuro. Por lo tanto, cuando la tasa de interés baje, se esperará que haya un aumento del consumo en el primer periodo. Entonces, entraremos precisamente en tal vez una discusión de política económica
al señalar que la tasa de interés, esta tasa de interés que nos está mostrando, que es el rendimiento de los bonos, la podemos entender en un contexto actual donde la tasa de interés la entendemos como la tasa de interés de política monetaria, con la cual se intenta controlar la cantidad de liquidez en una economía. Si la tasa de interés disminuye, inmediatamente se tendrá que puede haber estímulos hacia el consumo, haciendo que éste sea mayor debido a un costo de oportunidad menor, debido a una tasa de interés menor. Entonces, en un contexto en el cual hay crisis económica y se desea aumentar el consumo, lo que hará la política económica será reducir la tasa de interés. Al reducir la tasa de interés se estimulará el consumo y el consumo estimulará la actividad económica en general. Como podemos ver, esa medida de política económica es coherente con las decisiones individuales que toman los agentes económicos con respecto a consumir en un periodo o en otro periodo. De esta forma se está mostrando que los fundamentos microeconómicos, es decir, los fundamentos de toma de decisiones de los agentes económicos individuales, serán coherentes con una economía en su conjunto, que es el propósito de este curso, que es de estudiar macroeconomía 3, las decisiones de consumo, inversión y gasto de gobierno. En este caso estamos entendiendo que el consumo individual reacciona al ingreso y la tasa de interés y en el agregado, es decir, en la macroeconomía, en la economía en su conjunto, los consumidores también reaccionarán al ingreso y también reaccionarán a la tasa de interés. De tal forma que esta representación de los efectos ingreso y sustitución nos están dando una pauta para entender el consumo a nivel agregado. La sesión va a finalizar con esta diapositiva, considerando que para la siguiente vamos a continuar con el esfuerzo laboral. Por ahora se ha dado dado un esfuerzo laboral determinado. Quiere decir que no nos preocupábamos en cuánto trabaja cada gente y cuánto, por lo tanto, logra de ingreso. Eso lo damos por exógeno. En el siguiente apartado, en la siguiente lección, lo que se va a hacer es abordar ese tema, es decir, a qué decisiones se enfrenta este agente económico. Podemos intuir inmediatamente que mientras más trabaje, más ingreso, y mientras más ingreso, más consumo. ¿No es cierto? Damos por finalizada esta sesión para que no se acumule mucho material para el examen y nos vemos en la siguiente sesión de Zoom, en la que me pondrán sus dudas generales con respecto a todo el avance antes del examen. Que estén muy bien, reciban muchos saludos.